Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. Noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. En la historia de Emanet, el amor entre Seher y Yaman ha sido una de las relaciones que más emociones ha despertado entre los espectadores. Desde el comienzo, ambos tuvieron que enfrentarse a numerosos obstáculos, malentendidos, secretos y momentos difíciles que pusieron a prueba sus sentimientos. Sin embargo, a pesar de todo lo que ocurrió, su amor consiguió mantenerse firme. Seher siempre fue una mujer sensible, fuerte y decidida. Yaman, por su parte, era un hombre marcado por un pasado complicado, acostumbrado a esconder sus emociones detrás de una personalidad fría y distante. Cuando sus caminos se cruzaron, ninguno de los dos imaginaba que aquel encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Al principio, su relación estuvo llena de conflictos. Había momentos en los que parecía imposible que pudieran entenderse. Las diferencias entre ellos, los problemas familiares y las personas que intentaban separarlos hicieron que su camino estuviera lleno de dificultades. Pero, poco a poco, Seher comenzó a descubrir el verdadero corazón de Yaman. Detrás de su carácter duro había un hombre capaz de amar profundamente, proteger a las personas que quería y luchar por su familia. Yaman también descubrió en Seher una mujer diferente a todas las personas que habían formado parte de su vida. Su ternura, su valentía y su manera de afrontar los problemas consiguieron conquistar lentamente su corazón. Con el paso del tiempo, las miradas entre ambos comenzaron a decir más que las palabras. Cada encuentro, cada conversación y cada gesto demostraban que sus sentimientos eran cada vez más fuertes. Aunque muchas veces intentaron ocultarlos, el amor terminó siendo imposible de ignorar. Seher y Yaman tuvieron que aprender que amar no significa vivir una historia perfecta. Amar también significa perdonar, confiar, esperar y luchar juntos cuando aparecen los problemas. Precisamente por eso, cada dificultad que superaron hizo que su vínculo fuera todavía más fuerte. Uno de los aspectos que más emocionó a los espectadores fue ver cómo Yaman comenzó a cambiar gracias a Seher. El hombre que al principio parecía incapaz de mostrar sus sentimientos empezó a abrir su corazón. Seher consiguió llegar a un lugar de su alma al que nadie había podido llegar antes. Y Seher también cambió. A medida que conocía mejor a Yaman, aprendió a comprender sus silencios, sus heridas y sus miedos. Entre ellos nació una conexión basada no solamente en la pasión, sino también en la confianza y en el deseo de construir una vida juntos. Finalmente, después de tantos obstáculos, llegó el momento que muchos seguidores habían esperado. Seher y Yaman demostraron que su amor podía sobrevivir incluso a las pruebas más difíciles. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes habían seguido cada capítulo con emoción. La relación entre ambos no fue simplemente una historia de amor. Fue también una historia de transformación.
Dos personas que al principio parecían estar completamente alejadas terminaron encontrando en el otro aquello que necesitaban para sentirse completos. Y cuando finalmente decidieron coronar su amor, la emoción fue inevitable. Para los seguidores de Emanet, aquel momento representó mucho más que una escena romántica, significó el resultado de un largo camino lleno de lágrimas, sacrificios, esperanzas y segundas oportunidades. Seher y Yaman demostraron que, cuando dos corazones realmente desean estar juntos, incluso las dificultades más grandes pueden convertirse en oportunidades para fortalecer el amor. Su historia continúa siendo recordada por los espectadores que disfrutaron de cada mirada, cada abrazo y cada momento compartido entre ellos. Porque, al final, después de tantas pruebas, Seher y Yaman consiguieron lo que siempre habían buscado, estar juntos y convertir su amor en una promesa de futuro. Seher y Yaman no solo encontraron el amor, también encontraron en el otro un hogar, una familia y una razón para seguir luchando. En el universo de Emanet, la historia de Seher y Yaman se convirtió en una de las historias de amor más intensas y emocionantes para los espectadores. Desde el primer momento en que sus caminos se cruzaron, ninguno de los dos podía imaginar hasta dónde los llevaría aquella relación. Lo que comenzó entre conflictos, desconfianza y situaciones inesperadas terminó transformándose en un amor profundo, capaz de superar innumerables obstáculos. Seher era una mujer sensible, noble y con un enorme sentido de la responsabilidad. Había aprendido a enfrentarse a la vida sin rendirse, incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra. Yaman, en cambio, había construido una personalidad fuerte y distante. Su pasado le había enseñado a no confiar fácilmente en las personas y a esconder sus sentimientos detrás de una apariencia fría. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. Cuando Seher y Yaman comenzaron a conocerse realmente, descubrieron que detrás de sus diferencias existía una conexión que ninguno podía explicar. Al principio, sus conversaciones estaban llenas de tensión y sus encuentros no siempre terminaban bien. Pero cada discusión también les permitía conocerse un poco más. Poco a poco, Seher empezó a descubrir el verdadero corazón de Yaman. Comprendió que detrás de su carácter duro existía un hombre profundamente sensible, alguien que había sufrido y que, por miedo a volver a ser herido, había aprendido a proteger sus sentimientos. Yaman también comenzó a cambiar gracias a Seher. La presencia de ella consiguió abrir una puerta que durante años había permanecido cerrada. Seher le enseñó que mostrar amor no era una debilidad y que confiar en otra persona podía convertirse en una de las decisiones más valientes de la vida. Entre ambos comenzaron a aparecer momentos especiales. Una mirada prolongada, una sonrisa inesperada, una palabra pronunciada en el momento adecuado o simplemente permanecer juntos en silencio eran suficientes para demostrar lo que sentían. Pero su amor nunca tuvo un camino sencillo. Hubo personas que intentaron separarlos. Aparecieron secretos, malentendidos, conflictos familiares y situaciones que pusieron a prueba su relación. En algunos momentos, incluso ellos mismos llegaron a pensar que quizá no podrían continuar juntos.
Sin embargo, cada vez que estaban a punto de perderse, algo los volvía a unir. Era como si, a pesar de todas las dificultades, sus corazones supieran que todavía tenían algo pendiente. El amor que habían construido no podía desamar y Yaman aprendió a escuchar a Seher. Ambos comprendieron que una relación verdadera no se construye únicamente con momentos felices. También se construye cuando dos personas deciden permanecer juntas durante las tormentas. Uno de los cambios más importantes en Yaman fue precisamente su manera de expresar sus sentimientos. El hombre que al principio parecía incapaz de mostrar ternura comenzó a demostrar cuánto significaba Seher para él. Sus acciones comenzaron a hablar más fuerte que sus palabras. Cuando Seher necesitaba apoyo, Yaman estaba allí. Cuando ella tenía miedo, él intentaba protegerla. Y cuando surgían problemas, ambos aprendieron que enfrentarlos juntos era mucho mejor que luchar por separado. Seher también descubrió una nueva versión de sí misma. Su relación con Yaman la hizo más fuerte y le permitió comprender que el amor no significa perder la propia identidad. Al contrario, una relación sana puede ayudar a una persona a descubrir nuevas fuerzas dentro de sí misma. Con el paso del tiempo, su relación dejó de ser simplemente una historia marcada por las circunstancias. Se convirtió en una elección. Seher eligió a Yaman. Yaman eligió a Seher. Y esa decisión fue mucho más poderosa que todos los obstáculos que habían encontrado en el camino. Para los seguidores de la serie, cada avance en su relación despertaba una enorme emoción. Muchos espectadores habían acompañado a los personajes desde sus primeros momentos y habían visto cómo pasaban de la desconfianza a la cercanía, de los conflictos a la comprensión y finalmente del miedo al amor. Por eso, cuando Seher y Yaman decidieron coronar su amor, el momento adquirió un significado especial. No se trataba solamente de una escena romántica. Era la recompensa después de un largo camino. Era la confirmación de que todos aquellos momentos difíciles habían servido para fortalecer sus sentimientos. Era también una manera de demostrar que el amor verdadero no siempre llega de una forma sencilla. A veces aparece en medio del caos, crece lentamente y necesita tiempo para convertirse en algo sólido. Seher y Yaman tuvieron que aprender muchas lecciones antes de llegar hasta allí. Aprendieron a perdonar, a confiar, a escuchar y, sobre todo, a no rendirse fácilmente. Su historia también mostró que dos personas pueden ser completamente diferentes y, aún así, complementarse. Seher aportaba calma, sensibilidad y esperanza. Yaman aportaba protección, determinación y fuerza. Juntos encontraron un equilibrio que ninguno había conseguido por separado. La emoción de aquel momento también estuvo relacionada con todo lo que habían vivido antes. Los espectadores podían recordar los primeros encuentros, las discusiones, las miradas silenciosas, los momentos de celos, las reconciliaciones y todas aquellas ocasiones en las que parecía que su relación estaba a punto de terminar. Pero cada vez que la vida intentaba separarlos, su vínculo se hacía más fuerte. Finalmente, el amor consiguió imponerse.
Y cuando Seher y Yaman se miraron después de haber superado tantas dificultades, ya no eran las mismas personas que se habían conocido al principio. Habían cambiado, habían crecido, habían aprendido a amar de una manera diferente. Aquella mirada podía resumir toda su historia. Dos personas que alguna vez tuvieron miedo de confiar habían encontrado la seguridad en el otro. Dos corazones heridos habían encontrado consuelo. Dos caminos diferentes habían terminado uniéndose. Para los seguidores de Emanet, Seher y Yaman representaron una historia de amor llena de emociones, esperanza y segundas oportunidades. Su relación demostró que el amor puede ser complicado, pero también puede convertirse en una fuerza capaz de transformar completamente la vida de una persona. Y quizá esa fue la verdadera razón por la que su historia consiguió llegar tan profundamente al corazón del público. Porque detrás de cada escena romántica existía una historia de lucha. Detrás de cada abrazo había recuerdos de momentos difíciles. Detrás de cada sonrisa existían lágrimas que ambos habían derramado. Y detrás de su decisión de estar juntos estaba todo lo que habían conseguido superar. Por eso, cuando finalmente coronaron su amor, no solo estaban celebrando un nuevo comienzo. También estaban cerrando un capítulo lleno de obstáculos para abrir otro lleno de esperanza. Seher y Yaman demostraron que, cuando dos personas realmente desean permanecer juntas, pueden encontrar la manera de superar incluso las pruebas más difíciles. Su historia quedó marcada por una frase que podría resumir perfectamente todo lo que vivieron: el amor que sobrevive a las tormentas es el que aprende a valorar cada instante de calma. Y así, después de tantos desafíos, Seher y Yaman pudieron mirar hacia el futuro con la esperanza de construir juntos una vida basada en el amor, la confianza y la familia. Su historia no fue perfecta, pero quizá precisamente por eso resultó tan emocionante. Porque fue una historia de personas que tuvieron miedo, que cometieron errores, que sufrieron, que se alejaron y que, a pesar de todo, encontraron el camino de regreso al corazón del otro. Seher y Yaman finalmente coronaron su amor. Y para quienes siguieron su historia desde el principio, aquel momento no fue solamente un final feliz. Fue la prueba de que, después de una larga noche, incluso el amor más herido puede encontrar nuevamente la luz. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.